Bienvenidos una vez más a Teología al Día, el podcast donde aprendemos, estudiamos teología de una manera fácil y sencilla. El tema del día de ahora, el Tribunal de Cristo. Un tema que tiene que ser de suma importancia, especialmente para los cristianos, ya que tenemos que estar claros sobre qué es. Vamos a explicar la palabra tribunal y algunos otros detalles alrededor de esto. Cita bíblica que vamos a ocupar es 2 Corintios 5:10. Pido disculpas porque no lo había buscado, pero en este momento lo estoy haciendo. 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Luego del arrebatamiento de la iglesia ocurrirán dos eventos importantes en el cielo: el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Me gustaría hacer un podcast sobre eso al respecto. De hecho, muchas veces hago una clase sobre las bodas del Cordero, pero en este momento nos vamos a enfocar en el tribunal de Cristo. Y es que esto solo será para los santos que fueron llevados por Jesús en el arrebatamiento. Ojo, aunque ocupamos la palabra tribunal, será solamente para los santos que fueron llevados por Jesús en el arrebatamiento, ya que nos vamos a dar cuenta que no es nada malo. De hecho, es algo muy bueno. Vamos a concentrarnos entonces sobre este tema en este momento. Pero ¿qué es el Tribunal de Cristo, o también conocido como el juicio del Bima? Se le conoce como Tribunal de Cristo y es comparable a una ceremonia de premiación donde a los santos, es decir, a los cristianos que fueron salvos, se les evaluará la calidad de las obras que hicieron en la tierra. Este no es un juicio para salvar o condenar. Todo el que pase por este juicio ya tendrá garantizada la salvación por toda la eternidad. Es decir, en este punto todos son vencedores, ya que la salvación es por gracia. Aquí nada más se va a premiar lo que diferentes cristianos hicieron. ¿Por qué me refiero a los cristianos? Porque los únicos que van a estar presentes en el juicio del Bima y en la boda del Cordero es la iglesia, que quede claro. Recordemos que hay que hacer, hoy tenemos que diferenciar la iglesia de Israel. Israel no va a estar en este punto del juicio del Bima o en el tribunal de Cristo, ni tampoco en la boda del Cordero, ya que en la boda del Cordero quien se va a casar es Cristo con la iglesia, ya que Israel es esposa de Dios, ¿verdad? Como lo sabemos. También me gustaría hacer un podcast sobre eso para profundizar un poco más, pero continuemos acá con el juicio del Bima. Como mencioné anteriormente, somos salvos por la fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y no por obras, como lo indica Romanos 11:6. Sin embargo, vemos como algunos creyentes en su vida terrenal se esforzaron y se están esforzando, se sacrificaron y se consagraron más a Dios que otros creyentes igualmente salvos. La justicia de Dios es perfecta y es lógico pensar que los que dieron más de sí se merecen un premio adicional al llegar al cielo, aparte de la salvación y vida eterna, que por sí mismas son recompensa suficiente. Pero Dios no se detiene ahí al compensar a sus fieles. Paréntesis, no es el juicio final. Este juicio no ha de ser confundido con el juicio final o el que detalla Apocalipsis, que es el juicio del gran trono blanco. Lo vamos a encontrar en Apocalipsis 20:11. Ese es un juicio totalmente distinto. Es decir, son dos cosas diferentes. Y en el juicio final o el juicio del trono blanco será uno de condenación. Es decir, de ahí todos van a condenación para demostrarle a toda la creación que los perdidos tuvieron oportunidad de ser salvos por la gracia de Cristo y lo rechazaron voluntariamente. En este juicio final, el juicio del gran trono blanco, serán juzgados por obras, pero ninguno será justificado por ellas, ni tampoco por la gracia, ya que la rechazaron cuando vivían. Estos serán hallados culpables y lanzados al lago de fuego. Esto será el final de los tiempos, después del milenio, y los perdidos resucitarán 1000 años después y serán juzgados ante el gran trono blanco. Podría surgir la pregunta: entonces, ¿para qué los van a juzgar si van a ser condenados? Por eso mismo, para demostrar la justicia de Dios, de que aún sabiendo que es condenado, Él quiere que sepan por qué. No es solo porque, tú vas a pasar todo el tiempo en el infierno, no, sino es demostrarles y que sepan por qué van a ser condenados. Los salvos no pasarán por este juicio del gran trono blanco, ya que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, porque ya fueron justificados por su gracia salvadora. ¿Tenemos algún fundamento bíblico sobre el tribunal de Cristo? Efectivamente, 2 Corintios 5:10, que les leí anteriormente. Y podríamos ocupar también Apocalipsis 22:12. Aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar cada uno según su obra. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y uno de mis favoritos, 1 Corintios capítulo 3, versos 13 al 15. Verso 13. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará.
pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué pasa aquí? Este verso es sumamente importante y no quiero que lo tomemos a mal, ya que no somos salvos por obras, lo tenemos claros, pero como mencioné anteriormente, hay cristianos que se esfuerzan más, se consagran más, y eso es importante. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si vamos a la iglesia solo por hacer un acto religioso, si vamos a la iglesia porque una persona nos llama la atención, si vamos a la iglesia por compromiso, ese tipo de obras son las que van a ser probadas según nos indica este verso. Si vamos a ganar almas solo porque hay que hacerlo, vamos a la fuerza, pero no es de corazón, ese tipo de obras son las que serán juzgadas. Y como dice el verso 13, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensas, que son las famosas coronas, que las vamos a dejar para más adelante. Entonces, si el fuego, pues es algo, podríamos decir simbólico, si permanece esa obra aún cuando ha sido probada por fuego, es porque podríamos decir que se hizo por amor a Dios, por amor a su obra, pero si lo hicimos solo por que nos vieran, solo por que llevarnos algún aplauso, solo por estar al frente de algo, pues no fue algo que se hizo de corazón. Entonces esa obra no va a pasar la prueba de fuego, por así decirlo. Apocalipsis 22:12 también nos indica: y aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo para recompensar cada uno según fuere su obra. ¿De dónde viene la palabra bima? Bima significa el trono del juicio. Durante las antiguas olimpiadas griegas, el juez de la competición ocupaba un asiento elevado como un estrado. Cuando acababa la competición, los diferentes competidores acudían a su presencia para recibir sus premios. Es decir, no se trataba de un juicio para determinar si alguien merecía ser condenado, sino uno para dar recompensas. ¿Cuáles son las consecuencias negativas de este juicio? Si es que las hubieran. En 2 Corintios 5:10, Pablo habla del tribunal de Cristo. Pero en el verso 11 el apóstol se refiere al tribunal como el temor del Señor. Los cristianos nunca debemos temer ir al infierno. Pero hay algunas cosas muy importantes que sí debemos temer en relación con el juicio final. Temor de estar avergonzados por no ser encontrados viviendo para el Señor Jesús durante su segunda venida, como indica 1 Juan 2:28. Un posible temor de sufrir pérdida de recompensa porque nuestras obras hayan sido temporales sino eternas, como lo mencioné anteriormente, obras que las hacemos o acciones que hacemos no por Dios ni para que Él sea glorificado, sino para nosotros, lo indica 1 Corintios 3:15, y temor de perder recompensas por haber vivido en pecado en vez de vivir para Cristo Jesús. Es decir, recuerden que por los frutos del Espíritu los conocerán. Podemos ocupar ahí 2 Corintios 5:10 y Gálatas 6 del 7 al 8. Recordemos bien que las apariencias de algunas personas nos pueden engañar. Pensamos que pueden ser santos, unos grandes cristianos, y quizás no lo están haciendo de corazón. Y es que el resultado de lo que hacemos para Cristo es importante. Según los teólogos y las escrituras, el trabajo que hicimos como creyentes en ministerios cristianos, llámese caridad, llámese servicio en iglesia, evangelismo, sufrir por la causa de Cristo, resistir la tentación, etc., tendrá un peso en el cielo. Y mientras más grande sea en obras y motivos hechas genuinamente por amor y no por competencia o motivación alguna carnal, más grande será la recompensa en el cielo. El apóstol Pablo nos dice que mientras más terminamos sacrificando por Jesús, acumularemos un mayor peso de gloria en la vida eterna, como lo indica 2 Corintios 4:17. Y sabemos que una vida consagrada a Dios requiere muchos sacrificios sociales, culturales y muchos sacrificios. En varias ocasiones he terminado abandonando algunas de mis más grandes ambiciones y placeres para llegar a un nivel de obediencia o entrega a Dios mayor a lo obtenido anteriormente. Son decisiones que podemos llamar sacrificadas, que en momentos me han hecho dejar cosas que, aunque no eran pecado, le ponían estorbo y límite a lo que Dios quiere hacer conmigo. En el día del juicio de los santos, el tribunal de Cristo, Dios lo tomará en cuenta y lo recompensará con intereses. El premio será mucho mayor al sacrificio y quedaremos satisfechos. Podremos decir que valió la pena. Mateo 24, capítulo 24, verso 45 al 47. Jesús habla sobre los tiempos del rapto, dando a entender que nos dará grandes recompensas luego de este evento. Y eso nos permite ubicar el juicio de los santos junto con las bodas del Cordero. También nos indica que nos pondrá a administrar sus posiciones. Es posible que se refiera a gobernar la tierra en el
el reino de 1000 años, luego su segunda venida, donde no nos hará gobernadores, sacerdotes, reyes, como indica la Escritura más adelante. Y es posible que mientras hayamos hecho más para él, más grande será el puesto que podríamos presumiblemente ocupar en ese tiempo como parte de la recompensa. Ese será el tiempo cuando establecemos el reino de Dios en la tierra junto con el de Cristo. No es esta época, será en el milenio. Mateo 25, Jesús continúa explicando y habla de la parábola de los 10 talentos. Y se menciona cómo los siervos de Dios rendirán cuenta sobre lo que Dios les puso en las manos. Al que administró correctamente se le dará recompensa, y al que administró mal se le quitará lo que tiene. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Mateo 25, 23. Eso también nos dice que si aún te da poco para hacer y le eres fiel, con eso te recompensará en grande y por todo lo alto con honores. Así que no necesitamos compararnos con grandes evangelistas, con grandes pastores, porque un talento en la Biblia es una medida de dinero, y aplicándolo en nuestra vida se refiere a recursos dados por Él para administrar pequeños o grandes ministerios. Tenemos que trabajar y bendecir lo que tenemos. Dios no bendice lo que no tenemos. No nos comparemos con nadie más. Si podemos hacer obras pequeñas o acciones que sean de corazón y que ayuden al ministerio, eso es lo que busca. Si lo único que puedes hacer es barrer el piso en la iglesia, repartir comida a los que no tienen, visitar enfermos, o solo puedes hablarles a tus amigos de Cristo y no tienes un mega ministerio, eso no importa, y a Dios no le importa. Porque si es de corazón, es lo importante. Porque lo que Dios mide y evalúa es cómo administraste y qué tan fiel le fuiste con lo mucho o lo poco que te dio. Las razones de lo que hagas deben ser puras para que estas obras pasen a prueba de fuego, como hablamos anteriormente, esa prueba que será en el cielo, que quemará lo que no fue noble y solo quedará lo que cumple con los estándares de Dios. Por ejemplo, ministerios motivados por envidias, pleitos y orgullos no pasarán la prueba de fuego, y por más grandes y famosos que sean, no valdrán nada para la recompensa final. Se quemarán en ese juicio que hemos hablado. Lo opuesto es ministerios y obras de creyentes hechas con toda sinceridad, sacrificio y amor a Dios, aunque sean obras pequeñas. Obras hechas para el prójimo y al evangelio, y sin importar su magnitud, esas obras presumiblemente pasarán a prueba de fuego. Serán como oro puro y traerán recompensa más allá de lo imaginado, como indica 1 Corintios 3, del 13 al 15. ¿Qué podríamos hacer con los galardones que se nos entregarán en el juicio del Brima o en el tribunal de Cristo? ¿Qué pasará con todos esos detalles? Sobre eso vamos a hablar en el siguiente podcast, que tendrá una segunda parte en la cual tocaremos sobre los galardones que nos van a entregar en ese momento. Espero y deseo de corazón que esto haya sido de bendición para ustedes, que sea de enseñanza y que lo tengamos y lo meditemos.